Buen día, yo soy Micaela Stacionati, soy médica veterinaria y trabajo en la estación experimental de Anguil, de La Pampa. Estoy a cargo de la majada de ovejas Pampinta y en esta oportunidad les voy a hablar de un ensayo que estamos haciendo acá en la experimental. Es el tercer año consecutivo y lo que estamos viendo es el efecto que tienen las razas sobre la calidad de la carne y la canal en corderos Pampinta puro con cruzas de Pampinta con razas carniceras por excelencia. Bueno, pero antes de esto, yo les quería hablar un poquito así muy general de lo que era la raza Pampinta, sobre todo un poco de hablar de las características, nada más. Bueno. Y bueno, ¿y cómo se formó, no? La raza Pampinta es una raza que es una raza sintética que se logró y se creó acá en la experimental de Anguil alrededor de la década del 70. Lo que quisieron lograr sus creadores en ese momento fue que acá ya había una majada de ovejas corrider en donde ya estaban adaptadas al semiárido subhúmedo de acá de la zona, y habían traído, en ese momento se podía traer animales desde afuera, y se habían traído machos frisones. Por lo cual, ahí fue cuando comenzó el cruzamiento entre hembras corrider con machos frisón, hasta poder lograr 3/4 frisón, 1/4 corrider, que es lo que es hoy la raza Pampinta. Yo quería hablar de esto, de la distribución geográfica de la raza, porque más allá que el núcleo fundador sigue estando acá en La Pampa, somos nosotros, está extendido a casi todo el nivel nacional, con excepción de la Patagonia, sobre todo La Pampa, Buenos Aires, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Río Negro y Formosa. Pero así también, hablando de no Patagonia, también hay cabañas, pero no están registradas en lo que es en Neuquén, también San Juan y Mendoza. Ya si nos vamos un poco más al sur, obviamente que las razas por excelencia son las laneras, pero se ha podido distribuir ampliamente esta raza, a pesar de ser tan joven. Los aspectos apreciados de la raza, que tiene muchos, ¿no? Tengo puesta la camiseta de Pampinta, pero no, solo algunos puntos básicos como que le interesan más a un productor. Sobre todo, bueno, la prolificidad, su índice de aparición en ovejas de 4 dientes es del 190%, con 18 partos simples, 71 partos dobles y 11 partos triples. Son súper melliceras, y bueno, y triples también. A pesar de que el productor no quisiera eso, porque normalmente lo dejan, algunas razas, si tienen partos dobles o triples, la Pampinta es una muy buena madre. Hemos tenido muchos partos triples y llegan bien, llegan al destete esos corderos. La precocidad es algo que tiene muy bueno, que son a los 6-7 meses de edad pueden ser servidas. Normalmente paren o nacen las corderas en julio, agosto, y para el próximo servicio, marzo-abril, ya están bien para tener un servicio reproductivo, siempre y cuando se tenga en cuenta el desarrollo que tenga, y nosotros nos basamos en la condición corporal, más que nada, no tanto el peso. También tiene una reconocida calidad cárnica. A campo natural, en 85 días de vida, llegan a tener 30 kilos de peso vivo. Lana, entre 4 y 6 kilos por animal, con unas micras de 35, 31, 35 micros. Y bueno, el peso de nacimiento varía entre 4,5 kilos y 6, eso siempre dependiendo de si tiene parto simple, doble o triple. Y en esta zona el equivalente a ovejas es de 6 a 8 ovejas por vaca. Como habíamos dicho antes, voy a hacer una leve demostración de cada una de las características. La característica carnicera, lo que habíamos dicho es que en 85 días de vida, en campo natural, llega a pesar 30 kilos de peso vivo sin suplementación.
hemos tenido a veces la suerte de poder obtener y ver cuánto es lo que han pesado, lo que tienen de ganancia diaria de peso, y al pie de la madre pueden ganar hasta 600 gramos por día por animal. Y eso es meramente explicativo de su evolución de peso en la coordenada izquierda y en el eje de las X es el tiempo, ¿no es cierto? Es media planchada, en definitiva, del campo natural la curva de crecimiento, la evolución del peso, pero bueno, estamos hablando de que no estamos dando nada de suplementación. Con respecto a las características lecheras, acá hay un tambo modelo. Pampinta tiene características lecheras muy buenas. En promedio por animal por día, en una lactancia de 180 días, produce 1,05 litros. Está por encima de la media nacional que existe en ovinos de leche a nivel nacional, que está entre 600 y 700 mililitros por animal por día. Esto también es meramente explicativo. Es una curva en donde se puede ver la curva de lactancia que tiene Pampinta. Acá estamos hablando de un poco más de días en lactancia. Y esto es para que vean que, bueno, la primer curva es la primera, la segunda y la tercera lactancia. Fíjense cómo aumenta la cantidad de producción de leche teniendo ya una gran experiencia en lo que es tambo de la propia oveja, ¿no? Una oveja de primera lactancia empieza en 1 litro y llega como mucho a 1 litro 200, su curva de lactancia. Porque bueno, porque no está adaptada, porque no sabe lo que es, porque recién tuvo su primer parto. Y bueno, y después tenemos que producen en la tercera lactancia, producen muchísimo más, a partir de 1 litro 600. Todo esto es en promedio y en cierta cantidad de animales, en cierta cantidad de tiempo y un cierto año. Pero no se obtiene siempre esto en los animales lecheros. Y con respecto a las características laneras, habíamos dicho que rinde entre 4 y 6 kilos, con un grosor de entre 31 y 35 micras. Si comparamos si hablamos de micras, obviamente con la región patagónica vamos en súper desventaja, pero a futuro se está evaluando participar en un proyecto en donde se realizaría un lavado industrial de esta lana para poder participar en la industria textil. Pero eso te lo contaré cuando lo podamos lograr. Pero bueno, es la idea, porque no nos podemos deshacer de la lana, más allá que es un costo muchas veces, porque una lana de estas micras no vale demasiado, no nos rinde económicamente hablando, y siempre tenemos que poner una diferencia. Pero bueno, por ahí tenemos que buscar la manera en que no nos rinda también económicamente y no nos quite. Bueno, como les había mencionado, que de lo que quería hablar era del efecto de la raza sobre la calidad de la carne y de la canal en los cruzamientos que estamos realizando acá. En el año 2018 hicimos el cruzamiento de Pampinta con machos Hampshire Down. Bueno, siempre teniendo como hipótesis que bueno, que obviamente que el tipo genético siempre resulta significativo para un periodo de ganancia media diaria, sobre todo en el crecimiento, rendimiento, conformación y engrasamiento en corderos cruzas. Siempre se habla de vigor híbrido, se habla de que los cruzamientos siempre tienen mayores ventajas en cuanto a la velocidad de crecimiento. Y entonces, bueno, nuestra hipótesis es que las cruzas siempre van a tener mejor velocidad de crecimiento, mejor conformación, mejor engrasamiento. Esa es nuestra hipótesis. Siempre comparando Pampinta puro con la cruza Pampinta con, en este caso, Hampshire Down. Los objetivos es evaluar el efecto del tipo de la canal sobre las características productivas y de la calidad de la canal y de la carne en los corderos puros Pampinta y sus cruzas. Y los resultados que queremos, o los resultados que esperamos de esto, era poder corroborar las diferencias entre los tipos genéticos en parámetros productivos, especialmente velocidad de crecimiento post-destete, que es cuando más nos cuesta
o por lo menos nosotros que tenemos, al tener un tambo, tenemos un destete que es precoz, hacemos un destete con peso, cuando triplica el peso de nacimiento, pero igual así todo es cuando más nos cuesta, ¿no es cierto? Y se frena ahí un poco la velocidad de crecimiento. Entonces lo que queríamos probar era que por ahí también, al tener otra raza involucrada, sobre todo que sea de carnicera, con una alta velocidad de crecimiento, podemos mejorar esto. Y también, obvio, la calidad de la canal y de la carne, ¿no? Porque hoy en día se están usando, o se está utilizando mucho qué es lo que comemos, cuánta grasa, cuánta cantidad de proteína. Entonces, bueno, también evaluar esa parte. Les cuento un poquito cómo lo hacemos en materiales y métodos. Los servicios acá los damos a fines de febrero. En este caso, cuando hacemos los ensayos de estos, para Hampshire fueron 4 cabañas que nos prestaron 2 machos cada uno. Como nos lo prestan a través de un contrato. Lo que yo hago es, para no retenerlo mucho tiempo a los machos, porque también es el servicio reproductivo de las cabañas, yo sincronizo las hembras para que cuando traiga las machos ya estén justo el celo sincronizado para aprovechar mejor la muestra. Los partos van a ser, los partos son de fines de julio hasta mediados de agosto. En realidad le damos siempre 2 oportunidades, teniendo en cuenta que cuando llegan los machos están ya con el celo sincronizado, le damos 17 días más para después, eso darle 2 oportunidades, entre 17 y 25 días, ¿no? Para asegurarnos, le damos oportunidades de servicio a las hembras. El destete, de este caso de los Pampinta con los Hampshire Down, fue con un peso promedio de 20 kilos, 20,16 kilos, y eso era alrededor de los 40 días de vida, siempre a campo. Los partos son a campo, normalmente en verdeo. Este año había sido un verdeo de triticales. Y bueno, la condición corporal debe una condición corporal de 2,5. Luego, todos esos corderos lo que hacemos es los engordamos en forma homogénea y pareja dentro de un corral. Como dice ahí, es el encierre corral con rollo de alfalfa molido. ¿Por qué? Porque el rollo molido en corderos se aprovecha mucho más que no entero, porque se desperdicia mucho. Alimento balanceado proteico, de 16% de proteína bruta. Y grano de maíz, sobre todo en la última etapa, para terminar bien, de hacer bien la terminación del cordero. Esos valores son, creo que al principio, después de la adaptación y la segunda fase de los valores que están dando ahí, de 560 gramos de rollo molido, 700 de proteína. El total de encierre, de los días de encierre, para terminar, fueron 130 días, y el peso promedio a faena, peso vivo, por eso nos tardamos 130 días, porque en un ensayo anterior mío decidimos que una terminación bien del cordero es un peso promedio vivo de 37 kilos, siempre y cuando teniendo en cuenta la condición corporal. ¿Por qué nos llevó tanto? Porque nos llevó bastante, 130 días es un montón. A pesar de que tenemos buenas instalaciones con techadas y todo, este año fue bastante lluvioso. Y la lluvia siempre te complica. Cuando llovía, perdíamos peso. El cordero se queda más quieto, no come, y nos costó bastante. Ya yendo a resultados, por ejemplo, el peso del nacimiento, en este caso sí está influenciado por el sexo, o sea que los machos y las... no está influenciado por el sexo, perdón. Está mal ahí lo que puse. No está influenciado por el sexo, machos y hembras no hay diferencias significativas, siempre comparando lo mismo, Pampinta con Hampshire Down. No se encuentra influenciado por la raza tampoco, ni por el tipo de parto. La raza era lo que más queríamos saber, ¿no? Pero no, ni por el tipo de parto, era si tenía simples, dobles o triples.
Bueno, con Hashpir tuvimos doble y no tuvimos nunca un parto triple. Y los corderos cruzas resultaron en promedio un 5% no significativo más pesado que los pampintas. No hubo diferencias significativas en el peso del destete tampoco acá. A los 43 días por después de destete, los cruzas y a los 50 días los puros pampintas sí hubo una diferencia significativa, pero poco, ahí está el valor. 24 kilos 800 en los cruzas y 23 250 en los puros. Y el peso a la faena tampoco no hubo diferencia significativa. Acá es la curva de evolución de peso. Era lo que yo les decía hoy de que tuvimos complicaciones para terminar de engordar, porque tuvimos mucha cantidad de periodos seguidos de lluvia. Por eso a veces muchos es como picos que suben y bajan. Sobre el eje de la izquierda están el peso y en el piso el tiempo. En azul el peso de los cruza y en amarillo de los puros. Siempre igual hubo siempre tuvo mayor peso la cruza en este caso. Más allá de sus altos y bajos, a veces al principio cuando hace un pico y llega, cruza a cruzarse con el puro, más o menos donde está el número 2 o 3 del tiempo, eso fue cuando hicimos el destete, los cruzas les afectó mucho más el destete que no a los puros, en este caso. Bueno, el día de la faena, se midió el peso, como dice ahí, por eso no hubo, pesaron exactamente lo mismo, en promedio, tanto los pampinta como los cruzas Hashpir, 27 kilos 250. En cuanto a la categoría de clasificación de la conformación, hubo una conformación buena en un 50% de las reses, 25% normal, para que no lo tengo acá. Y 8% buena. Esto fue para los cruzas. Y para los pampinta, una categoría normal, en un 45,5% de pampinta. Y un 27,27% en buena y pobre. O sea que la mejor conformación fue llevada a cabo por los cruzas. Se observaron mayores frecuencias de canales con engrasamiento en promedio en el punto 3, pero sobre todo en los cruzas, un 58% en los cruzas y un 41% en los pampinta. Acá no hubo efecto de la raza, ni tampoco en todas las características evaluadas de lo que es el largo de la canal, largo de pierna, ancho de grupa, ancho de tórax, el punto GR, la grasa pélvico-renal y los índices de compacticidad y rendimiento de la canal fría y la caliente. Lo que sí se observó que el grado de terminación de los cruzas fue muy, muy superior a los puros. Acá lo que les estoy mostrando es el efecto que tiene lo que queríamos ver, el efecto de las razas sobre las medidas lineales, ¿no? Lo que es el largo de la carcasa, el largo de la pierna, el ancho de tórax y el ancho de grupa. No hay diferencias significativas en ninguna de los dos, comparando puros y cruzas. El tipo genético tampoco afecta el peso de la canal, tampoco ni en canal fría ni canal caliente. Tampoco el rendimiento ni el índice de la compacticidad de la canal. Según algunos autores también puede deberse a que nosotros no hubo diferencias significativas en el peso vivo de los animales. Como yo les decía, cuando los llevamos el día de la faena pesaron exactamente lo mismo. Y el empleo de los cruzamientos tuvo un efecto no estadísticamente significativo en los rendimientos de las canales frías y calientes. Fue un poco mayor
la canal fría y caliente en el puro y no en el cruce. Pero bueno, ya estamos diciendo que no es significativo. En este ensayo que hicimos con Hirschfeld, lo que tuvimos tiempo y tuvimos dinero, pudimos elaborar, evaluar los ácidos grasos que encontramos en el Longísimos dorsi. Y no hubo diferencias significativas tampoco, comparando ninguno de los dos. Siempre en el solo músculo, no grasa, en el músculo longísimo. Ni para los N3, ni para los 6, ni los ácidos grasos saturados, poliinsaturados, y los CLA, que son los más importantes para lo que es la alimentación. Como conclusión, lo que habíamos dicho durante toda la charla es que, bueno, no se observaron ventajas, mayores ventajas. Nuestra hipótesis nos falló un poco acá. Siempre esperábamos que el vigor híbrido, además del Hirschfeld, que es una raza carnitera por excelencia, nos iba a dar muchas diferencias en comparación con el puro, pero no, tampoco con su velocidad de crecimiento de cordero, ni en el rinde. Lo que sí fue una gran diferencia lo que tuvo el aspecto externo de la res, lo que dice ahí en cuanto a conformación y grado de engrasamiento estudiado. Eso sí, eso fue mucho mejor y bastante porcentaje de reses buenas a comparación del puro. Bueno, y siguiendo con lo del ensayo, el año pasado hicimos el ensayo con machos Dorper. Así que acá les muestro un poco también lo que nos pasó. En este ensayo lo hicimos en diciembre, y una cosa y la otra no nos permitió el tiempo, porque después marzo se nos vino encima, y no pudimos terminar de evaluar ácidos grasos para este cruzamiento. Pero bueno, es algo que vamos a hacer. Lo que hablábamos de las hipótesis, los objetivos y los resultados esperados, obviamente que esperamos lo mismo, y es lo mismo para lo que hicimos de cruzamiento de Hirschfeld. Y acá están las fotos de los corderos que ya estaban encerrados a corral acá, de los puros con los cruzas. Las cruzas hermosas. Materiales y métodos, exactamente lo mismo. Trabajamos de la misma manera. Acá el peso promedio del destete fue 19 kilos a los 38 días de vida. El encierre coral es exactamente lo mismo, se trabaja de la misma manera. Y el total de días de encierre solamente fueron 80 días. Era lo que hablaba, por qué 130 días del anterior, por el clima que nos jugó en contra, un poco. Y el peso promedio de la faena acá fue un poco menor, fue de 35 kilos, pero la condición corporal era de más de 2,5 y estaban ya para la faena. El peso al nacimiento, como siempre decimos, bueno, no tuvo influencia por el sexo, ni por la raza, ni por el tipo de parto. Hubo diferencias significativas en el peso al destete, entre los cruces y los puros. Los puros fueron un poco más pesados al momento del destete. Hay algo que anecdótico, porque no tiene nada de significativo, ni tampoco fue mayor el peso al nacimiento de los cruzas. Pero cuando comenzaron los partos de las cruzas Dorper, fue la primera vez en mucho tiempo que tuvimos que ayudar a los partos, porque eso que las ovejas son de un frame bastante mayor, tuvimos que ayudar y hasta tuve que hacer una cesárea, porque no se encajaban, no son pesados, porque el peso lo tenemos apenas nace y no nos dio estadísticamente significativa, pero se ve que son mucho más de una conformación totalmente diferente al pan pinta, o más ancho, a los que son carniceros y no tan largos, no tan lecheros, pero nos costó. Después, bueno, no hubo efecto del sexo en el destete, que eso es importante tampoco. Los corderos puros tuvieron un mayor peso de terminación, pero no significativo, pero fueron mucho más pesados.
Fíjense que los cruzas fueron casi 31 kilos la media y los puros casi 37. Pero hablando de condición corporal, estaban en igual condición corporal. La evolución del peso. Acá ganó Pampinta, aunque yo no lo podía creer. Pensaba que se me había traspapelado los números, pero no hubo diferencia. Los días que los pesamos, bueno, normalmente son cada 15 días, y siempre estuvo por arriba Pampinta en el peso, ya sea el destete y la terminación. Acá, en los animales cruza, bueno, cuando vemos la conformación, Pampinta tuvo un 45,45% de conformación buena. Y un 45,45. Y los cruzas tuvieron normal un casi 30% y un 15% en la pobre. No, perdón, me equivoco. Una buena conformación en un 45%, los cruza, y los Pampinta en un 58%. En una conformación normal un 30% para los cruzas y un 16% para los Pampinta, y pobre, Pampinta tuvo un 27% y todos fueron un 25%. Acá también, bueno, en cuanto al engrasamiento de las canales, las mayores frecuencias fueron de categoría 2. Acuérdense que en la cruza con Hanfield la categoría fue 3. Y bueno, los puros un 76% y un 70% contra los cruzas. Tuvo mejor engrasamiento Pampinta, a pesar de que pensé que iba a ser diferente. No hubo efecto de la raza tampoco, como habíamos dicho, en las características de la canal evaluada, que es largo de carcasa, de pierna, ancho de grupa, ancho de tórax. Bueno, todas estas variables que se las muestro en un cuadrito acá. Pero acá sí hubo diferencias significativas en lo que es la carcasa, el largo de la carcasa y el largo de la pierna. Fíjense que ahí sí hubo diferencias. Pero volvemos a hablar de lo mismo, la conformación, cómo es la raza, el frame de esta raza, que es netamente carnicero y ancho en todas sus medidas anatómicas, porque nos dio mucha diferencia. Bueno, pero bueno, no dieron diferencias significativas sobre las características de la calidad de la carne, en lo que es el área del ojo de bife, el espesor de grasa dorsal, lo que es CRA, el punto GR, en el rendimiento de la canal fría caliente y los pH. Entonces no hubo para nada diferencia. Y nuestra conclusión es que los cruzamientos siempre tienen mayores ventajas de velocidad de crecimiento comparándose con la raza pura. Pero bueno, en este ensayo no pudimos demostrar eso. De todas maneras, como siempre, esto se tendría que aplicar en otros establecimientos más para poder generalizar. Pero bueno, no deja de ser interesante. Acá sí, estamos todo el equipo de trabajo. Horacio es el de atrás, digo yo, Vanina Murcia y Hernán Sánchez. Vanina es como colega mío de acá de Instagram. Y para el año que viene, si quieren, no. Este año lo que hicimos es cruzar con machos Rauna y Mash. Así que bueno, en este momento están engordándose en el corral. Y aquí es todo, espero que tengan muchas consultas y les haya sido valioso lo que les conté.